El ajetreo matutino en la Torre Sterling se movía como un río viviente de trajes y maletines. Miles de cuerpos fluían por el reluciente vestíbulo. Serena Whitmore, con su cabello rubio reflejando la luz como oro hilado, se abría paso entre la multitud con la seguridad de quien poseía cada baldosa de mármol bajo sus tacones. Escondido entre los viajeros matutinos, un asesino se ajustó la placa de contratista y sintió el peso de la pistola oculta bajo su chaqueta. Los guardias de seguridad permanecían distraídos en sus puestos. Las conversaciones por radio sobre una fuga de agua en el piso 15 atraían su atención hacia arriba. Solo Sadow, el pastor alemán al lado de Nathan Carter, percibía la inseguridad en el aire, con los músculos tensos bajo el pelaje negro. Nathan apretó la correa con más fuerza, sus instintos de soldado despertando. En segundos, todo cambiaría. No creerás cómo un perro leal convirtió el vestíbulo de una empresa en el escenario de la justicia y la redención, donde la valentía nace de 4 patas y los héroes calzan botas de trabajo. Serena Whitmore llamaba la atención sin exigirla. Una paradoja envuelta en un traje a medida. A los 34 años, había construido un imperio de energías renovables a partir de la empresa de paneles solares en quiebra de su padre, transformándola en una corporación multimillonaria que amenazaba a la vieja guardia de los combustibles fósiles. Su cabello rubio caía en ondas precisas sobre sus hombros, enmarcando rasgos que los fotógrafos calificaban de impactantes, pero nunca cálidos. Los medios la pintaron como una reina de hielo, una negociadora implacable capaz de congelar a sus oponentes con una sola mirada. No vieron a la mujer que comía comida para llevar sola en su oficina del ático a medianoche, revisando contratos con música clásica de fondo. No sabían de los hogares de acogida de su infancia, las becas por las que había luchado, ni del mentor que le dijo que la amabilidad era un lujo que no podía permitirse en la sala de juntas. Serena le había creído hasta hace poco, cuando descubrió la corrupción que se enconaba dentro de su propia junta directiva. Tramas que traicionaban todo lo que su empresa decía representar. Nathan Carter medía 1,88 metros de robusta resistencia. Sus anchos hombros soportaban un peso invisible que nada tenía que ver con la carga física. A sus 36 años, su cabello oscuro mostraba prematuras canas en las sienes, producto de 3 periodos en Afganistán como adiestrador canino militar. Sus manos, marcadas por años de servicio y ahora manchadas con aceite de motor de su taller mecánico, poseían una dulzura que sorprendía a quienes no lo conocían. Desde que perdió a su esposa Sara por cáncer 2 años atrás, Nathan había reconstruido su vida en torno a su hija Audrey, creando rutinas que le proporcionaban estabilidad en un mundo que había demostrado ser capaz de desmoronarse sin previo aviso. Se despertaba a las 5:30 cada mañana, hacía panqueques con forma de animales, trenzaba el cabello de Audrey con la misma precisión con la que antes desactivaba explosivos y nunca se perdía una obra de teatro escolar ni una reunión de padres y maestros. Audrey Carter poseía los rizos castaños rojizos de su madre y la determinación inquebrantable de su padre. Una combinación que hacía que su presencia de 7 años pareciera más grande de lo que su pequeña figura sugería. Le hablaba a Sadow con frases completas, convencida de que el perro entendía cada palabra, y probablemente tenía razón. Su mochila siempre contenía al menos 3 libros, un puñado de golosinas para perros y una foto de su madre que mostraba a sus nuevos amigos con la misma naturalidad con la que otros niños compartían sus juguetes favoritos. Dibujaba imágenes de Sadow salvando el mundo, obras de arte proféticas que decoraban el refrigerador y las paredes del taller de Nathan. Sadow se movía por el mundo como humo viviente, un pastor alemán cuyo pelaje negro parecía absorber la luz. Sus ojos ámbar no se perdían nada, procesando amenazas y catalogando rostros con la eficiencia de una computadora. Nathan lo había encontrado como un perro de trabajo militar rechazado, considerado demasiado independiente para los protocolos estándar. Pero Nathan reconoció algo más profundo en el animal, una inteligencia que trascendía el entrenamiento, una lealtad que no se podía enseñar. Sadow protegía a Audrey con una devoción feroz, la acompañaba al autobús escolar todas las mañanas y esperaba junto a la ventana todas las tardes su regreso.
Clinton Hall ocupaba su puesto en la junta directiva de Sterling Industries como una araña en una dulce red ejecutiva. A sus 58 años, su cabello canoso y sus trajes conservadores proyectaban respetabilidad, a la vez que ocultaban inversiones en proyectos petroleros offshore que se desmoronarían si la iniciativa de energía verde de Serena triunfaba. Sonreía durante las reuniones de la junta directiva mientras calculaba mentalmente el coste de su eliminación. Corbin Price se movía por el mundo como un fantasma con credenciales. Un excontratista militar cuya experiencia en trabajos húmedos tenía un precio que solo hombres como Clinton podían permitirse. Estudiaba los planos de los edificios como otros hombres estudiaban los informes bursátiles, memorizando puntos ciegos y salidas de emergencia con precisión metódica. La conspiración de Clinton Hall comenzó 3 meses antes del atentado contra Serena, cuando las proyecciones trimestrales mostraban que su división de energías renovables eclipsaría las ganancias de los combustibles tradicionales en 2 años. Se reunió con Corbin Price en un aparcamiento subterráneo de la ciudad y le pasó planos arquitectónicos de la Torre Sterling descargados del sistema de gestión del edificio. El plan se basaba en la simplicidad disfrazada de complejidad. Clinton le proporcionó a Corbin una credencial de contratista clonada, creada a partir de datos robados durante una llamada legítima de servicio de climatización. La credencial le permitiría acceder durante las horas punta, cuando seguridad procesaba a docenas de trabajadores de mantenimiento sin escrutinio. El asesinato requirió 2 fases de preparación. Primero, Corbin entró en la Torre Sterling 36 horas antes del ataque planeado. Vestido como un electricista que respondía a una orden de trabajo inventada que Clinton había introducido en el sistema, portaba una pistola táctica desmontada en componentes que parecían equipos de prueba eléctrica. En el baño de hombres, junto al vestíbulo principal, Corbin se subió al inodoro del tercer cubículo, apartó una placa del techo y colocó el arma envuelta sobre un conducto de ventilación. Volvió a colocar la placa con cuidado usando un adhesivo especial que se rompía limpiamente al tirar de ella, pero que no mostraba ninguna manipulación visible desde abajo. La segunda fase consistió en crear un caos controlado. Clinton encargó a un supervisor de mantenimiento, sin conocer el verdadero propósito, que informara de una importante fuga de agua en el piso 15 exactamente a las 8:45 de la mañana. La fuga era real, causada por una válvula que Clinton había dañado a un conserje la noche anterior. Los protocolos de seguridad exigían una respuesta inmediata ante posibles inundaciones cerca de las salas de servidores, lo que obligaba al 70% del personal de seguridad del vestíbulo a trasladarse a los pisos superiores. El resto de los guardias se verían desbordados por el tráfico matutino. Su atención se dividía entre revisar las credenciales y gestionar el flujo de trabajo. El motivo de Clinton iba más allá del dinero. Aunque los 500 millones en futuros de petróleo que había ocultado a través de empresas fantasmas sin duda importaban. La última iniciativa de Serena expondría violaciones ambientales en empresas donde Clinton mantenía sociedades anónimas. Sus contadores forenses ya estaban descubriendo rastros de papel que conducían incómodamente cerca de sus cuentas en el extranjero. La semana anterior, ella había mencionado revisar todas las inversiones de los miembros de la junta directiva para detectar conflictos de intereses. Clinton sonrió, coincidió en que era una gestión prudente y contactó de inmediato con Corbin Price. Si Serena moría en lo que parecía ser un ataque aleatorio perpetrado por un ex empleado descontento, sus reformas morirían con ella. La junta nombraría a un director ejecutivo más manejable, alguien que entendiera que el progreso nunca debería amenazar las ganancias. La mañana del ataque amaneció fresca y despejada. La luz del sol otoñal se filtraba a través de la fachada de cristal de la Torre Sterling como promesas doradas de un día perfecto. El vestíbulo vibraba con su habitual sinfonía de energía matutina. Tacones caros repiqueteando contra el mármol italiano. Tazas de café humeantes en la cafetería de la esquina. El pitido electrónico de las credenciales de seguridad que permitían el acceso a través de relucientes torniquetes. El espacio se elevaba a 12 metros.
Sus paredes estaban adornadas con arte abstracto que costaba más que las casas de la mayoría de la gente. Los guardias de seguridad se apostaban en puntos estratégicos, con sus uniformes de la marina bien apretados y los auriculares chirriando con las comunicaciones rutinarias. Serena entró por las puertas giratorias a las 8:37. Su vestido rojo de negocios contrastaba con la paleta neutra de los viajeros matutinos. Se movía con determinación, con el teléfono pegado a la oreja, mientras se abría paso entre la multitud con soltura. Su voz denotaba frustración controlada mientras hablaba con Vivian Rhodes, su asesora legal, sobre contratos que debían rescindirse de inmediato. La conversación absorbió su atención. La planificación estratégica ocupaba el espacio mental donde debería haber estado la conciencia situacional. No vio al trabajador de mantenimiento que salió del baño. No vio cómo sus ojos seguían sus movimientos. No observó la sutil forma en que se ajustaba algo debajo de la chaqueta. Nathan llegó a las 8:40 de la mano de Audrey mientras Sadow caminaba a su lado en Perfect Hill. Habían llegado temprano a la cita de Nathan para reparar el ascensor ejecutivo, un trabajo que pagaría lo suficiente para cubrir la atención dental de Audrey. La pequeña llevaba su uniforme escolar y su mochila se balanceaba a cada paso. Se detuvieron en la cafetería del vestíbulo, donde Nathan pidió su café solo y chocolate caliente de siempre para Audrey, un ritual matutino que hacía que los edificios comerciales parecieran menos imponentes. Sadow permaneció inmóvil, su entrenamiento evidente en cada línea de su cuerpo, pero sus ojos no dejaron de moverse, escudriñando rostros y catalogando comportamientos con precisión instintiva. La atmósfera cambió sutilmente, como la presión del aire que baja antes de una tormenta. Nathan lo notó al principio. Su experiencia en combate lo sintonizaba con las advertencias susurradas del peligro. Los guardias de seguridad parecían distraídos, varios apiñados cerca de los ascensores con una urgencia inusual. El parloteo por radio aumentó. Palabras como inundación y piso 15 se abrían paso entre el ruido ambiental. Sadow aguzó las orejas, su olfato se filtró entre el cóctel de aromas matutinos. Café, perfume, productos de limpieza y algo más. Algo que le tensó los músculos al reconocerlo. Aceite para armas, tenue, pero inconfundible. Un aroma grabado a fuego en su memoria, proveniente de los entrenamientos. Serena se detuvo cerca de los torniquetes, aún absorta en su llamada, de pie en lo que más tarde se identificaría como un punto ciego perfecto entre dos cámaras de seguridad. El sol de la mañana iluminaba su cabello, creando un efecto de halo que habría sido hermoso si no la hubiera convertido también en un blanco perfecto. Nathan observó cómo el lenguaje corporal de Sadow cambiaba de alerta a alarma. El peso del perro se transfirió a su encorvadura, preparándose para saltar. La taza de café se sintió repentinamente pesada en la mano de Nathan mientras sus instintos de soldado gritaban advertencias. Su mente consciente aún no había procesado. Atrajo a Audrey hacia sí, colocándose entre ella y la puerta del baño, por donde acababa de salir un trabajador de mantenimiento. Su mano desapareció bajo su chaqueta con la suavidad de la práctica. La reducción de la seguridad había alcanzado su punto crítico. Solo quedaban 2 guardias en el vestíbulo principal mientras sus colegas investigaban la crisis fabricada en el piso de arriba. La multitud matutina fluía distraída alrededor del peligro oculto. Sus mayores preocupaciones eran los horarios de las reuniones y los pedidos de café. Corbin Price estaba a 6 metros del baño. Tras recuperar su arma con precisión, la pistola reposaba contra sus costillas, oculta por su chaqueta de contratista. Sin seguro, con la bala en la recámara. Había estudiado la rutina matutina de Serena durante semanas. Sabía que siempre se detenía en ese preciso lugar para terminar llamadas importantes antes de entrar en la zona segura del ascensor. Los instintos de sombra procesaron lo que los sentidos humanos pasaban por alto. Más allá del aceite para armas, detectó el olor ácido de la munición, el peculiar sabor a balas con camisa de cobre. Pero más revelador era la concentración depredadora que irradiaba Corbin,
los sutiles marcadores bioquímicos de un humano preparándose para la violencia. El entrenamiento del perro incluía cientos de horas detectando armas ocultas, identificando amenazas en espacios concurridos y protegiendo a su adiestrador a toda costa. Ahora, esos instintos se expandían para incluir a la familia de Nathan, por extensión, a cualquiera amenazado en su proximidad. La atención de Nathan se agudizó al notar detalles que formaban un patrón letal. La placa del trabajador de mantenimiento colgaba mal colocada, lo que sugería una manipulación reciente. Partículas de polvo se elevaban desde el techo del baño, donde alguien había tocado las baldosas. Las botas del hombre eran de repuesto militar, no calzado estándar de contratista. Su postura denotaba entrenamiento de combate, peso equilibrado para movimientos rápidos, mano libre para disparar. Nathan dejó su café con calma deliberada, moviendo su mano libre hacia el cuello de Sadow, no para contenerlo, sino para comunicar su disposición mediante el tacto. El ritmo matutino del edificio continuaba con su engañosa normalidad. En algún lugar sonó un ascensor. La máquina de café expreso silbó. Una niña se rió de algo en el teléfono de su madre. Estos sonidos cotidianos pronto serían reemplazados por el caos. Pero por ahora, proporcionaban una cobertura para posicionarse. Nathan cambió su peso, colocándose en un ángulo que le permitiera moverse rápidamente hacia la amenaza o hacia la cobertura. Le susurró a Audrey que se mantuviera cerca, con un tono lo suficientemente informal como para no alarmarla, pero lo suficientemente firme como para asegurar su obediencia. Los músculos de Sadow se tensaron bajo su pelaje, invisibles a simple vista, pero evidentes para cualquiera que entendiera el lenguaje corporal canino. Serena terminó la llamada y bajó el teléfono, preparándose para pasar por los torniquetes hacia los ascensores ejecutivos. El camino la llevaría directamente a la posición de Corbin, a través del punto ciego de la cámara que él había identificado semanas atrás. Permanecía ajena al peligro, su mente ya organizaba la primera reunión de la mañana, preparando mentalmente los argumentos para los miembros de la junta directiva que se resistirían a sus últimas propuestas. El rojo de su vestido la hacía imposible de pasar por alto entre la multitud, un blanco que bien podría haber sido pintado con una mira. La mano de Corbin emergió de su chaqueta con un movimiento fluido. La pistola se elevó a posición de disparo con una eficiencia experta. Su dedo encontró el gatillo cuando el cañón se alineó con el centro de masa de Serena. Un disparo que parecería surgir de la nada. El caos le permitió soltar el arma y desaparecer entre la multitud en pánico. Ya había matado antes en espacios concurridos. Sabía usar el pánico civil como camuflaje. Su respiración se ralentizó, el mundo se redujo a la imagen de la vista y el gatilló. La sombra estalló en movimiento antes de que el ojo humano pudiera seguirlo. 32 kilogramos de músculo entrenado se lanzaron a través de 6 metros de suelo de mármol. Sus mandíbulas encontraron el brazo armado de Corbin justo cuando el dedo del asesino apretó el gatillo, penetrando la chaqueta y la piel con una fuerza aplastante. El disparo se disparó, pero el impacto de sombra hizo que Corbin apuntara hacia arriba y hacia la izquierda. La bala destrozó un panel de cristal decorativo en lugar de dar en la carne. El sonido del cristal rompiéndose se mezcló con el gruñido de sombra y el grito de dolor y sorpresa de Corbin. El caos estalló como una presa al romperse. El eco de los disparos no se había desvanecido cuando el vestíbulo se transformó en una estampida de humanidad aterrorizada. La gente gritaba, se escondía tras jardineras y muebles, huía hacia las salidas en una oleada de pánico aplastante. Serena se quedó paralizada un instante, mientras su mente luchaba por procesar el cambio de la planificación corporativa al peligro mortal. Nathan se movió antes de que pudiera pensar conscientemente, abordándola detrás del sólido mármol del mostrador de recepción justo cuando Corbin disparó un segundo tiro descontrolado que rebotó en el suelo donde ella había estado. Corbin luchó por liberarse del agarre de sombra, con la sangre empapando la manga de su chaqueta. El arma cayó de sus dedos inertes, resonando sobre el mármol. Con la mano libre, sacó un cuchillo de cerámica de su bota. La hoja,
invisible a los detectores de metales, cortó el hombro de Sombra. El perro lo soltó con un grito de dolor, pero inmediatamente se reposicionó, dando vueltas para otro ataque, con la sangre enmarañada en su pelaje negro. Nathan empujó a Serena hacia una cobertura más profunda, dividido entre protegerla y ayudar a su perro. Los guardias de seguridad restantes finalmente reaccionaron, pero la multitud en pánico bloqueó los disparos y el movimiento. Sus radios crepitaban con informes contradictorios. La emergencia simulada arriba, compitiendo con la crisis real abajo. Corbin aprovechó el caos, pateando su arma caída bajo una maceta y retrocediendo hacia la entrada de la escalera. El cuchilló agachado y mortal. Sombra lo persiguió, cojeando pero decidido, su lealtad por encima del dolor. Nathan tomó una decisión en una fracción de segundo. Gritó a Audrey que se quedara con el guardia de seguridad antes de correr tras su perro. Corbin irrumpió por la puerta de la escalera con Nathan y Sadow tras él. El asesino subió las escaleras de 3 en 3. Sus credenciales de contratista le daban acceso a zonas normalmente restringidas. Su ruta de escape había sido planeada meticulosamente, conduciéndole a un pasillo de servicio que conectaba con el muelle de entrega subterráneo donde esperaba una furgoneta robada, pero el ataque de Sadow le había costado unos segundos preciosos, y la pérdida de sangre estaba afectando su velocidad. Los dientes del perro habían encontrado una arteria, no del todo seccionada, pero lo suficientemente dañada como para debilitarlo con cada latido. La experiencia de combate de Nathan lo transformó de mecánico a guerrero. Su cuerpo recordaba movimientos practicados en las montañas afganas. Atrapó a Corbin en el rellano del tercer piso, clavándole un hombro en las costillas. Ambos hombres se estrellaron contra la pared de hormigón. El cuchillo destelló, rozando la garganta de Nathan por centímetros, dejándole una herida ardiente en el hombro. Sadow se abalanzó a pesar de su herida, cerrando las mandíbulas sobre la mano del cuchillo de Corbin, y los huesos crujieron bajo la presión. La hoja cayó, resonando contra las escaleras metálicas. Corbin se liberó con una fuerza desesperada, dejando piel y sangre en los dientes de Sadow. Se tambaleó por otra puerta hacia un pasillo de servicio lleno de equipo mecánico. El estruendo de los sistemas de climatización ahogaba el sonido de la persecución. Nathan lo siguió, con el hombro sangrando y una sombra cojeando a su lado. Las luces de emergencia proyectaban sombras rojas, convirtiendo la persecución en algo más que una pesadilla. Serena apareció tras ellos, tras haberse negado a quedarse en el vestíbulo a pesar de las advertencias a gritos de Nathan. Habían abandonado sus costosos tacones. Pies descalzos, silenciosos sobre suelo industrial, el pasillo terminaba en una intersección. Gotas de sangre indicaban que Corbin había girado a la izquierda hacia el muelle de carga. Nathan le hizo un gesto a Serena para que se alejara, pero ella lo agarró del brazo ileso. La autoridad de su directora ejecutiva atravesó el caos. Susurró con urgencia que quienquiera que contratara a Corbin seguía en el edificio, que esto no terminaría con la captura de un asesino. Nathan vio la verdad en sus ojos. El reconocimiento de la traición desde dentro de su propia organización. Sombra gimió suavemente, dividido entre perseguir y proteger. Su entrenamiento exigía ambas cosas. Encontraron a Corbin desplomado contra la puerta de un muelle de carga. La pérdida de sangre finalmente abrumó la adrenalina. Su rostro palideció, sus ojos desenfocados, pero aún peligroso. Rió, un sonido húmedo que sugería daño interno por la pelea en la escalera. Sus palabras salieron entrecortadas. Le dijo a Serena que ya estaba muerta, que otros terminarían lo que él había empezado, que los hombres poderosos no podían tolerar su existencia. Nathan ató las muñecas de Corbin con las ataduras de su cinturón de trabajo, mientras Sombra montaba guardia, mostrando los dientes a cualquier movimiento. Serena se arrodilló junto al asesino moribundo, con la voz firme a pesar de todo. Preguntó quién lo había contratado y prometió atención médica si respondía. La risa de Corbin se convirtió en tos, con sangre salpicando sus labios. Mencionó salas de juntas y futuros de petróleo. Corrupción vestida con miles de trajes.
Sus ojos se fijaron en algo más allá del techo mientras susurraba el nombre de Clinton Hall, y luego no dijo nada más. El muelle de entregas quedó en silencio, salvo por las sombras, la respiración agitada y el sonido distante de las sirenas que se acercaban a la torre Sterling. Nathan se desplomó contra la pared. El agotamiento sustituyó a la adrenalina. La herida en el hombro era más profunda de lo que había pensado inicialmente. Serena presionó su chaqueta contra la hemorragia, con las manos firmes, pero sus ojos revelaban la tormenta interior. Habló en voz baja sobre las sospechas que había albergado durante meses, sobre la resistencia de Clinton Hall a cada reforma, sobre las cuentas en el extranjero y los encubrimientos ambientales que sus investigadores habían comenzado a descubrir. El ataque confirmó lo que temía, pero no quería creer. La mayor amenaza para su empresa provenía de su propia sala de juntas. Nathan lidiaba con deberes contradictorios, su sentido de justicia de soldado, luchando con la responsabilidad de un padre. Arriba, Audrey esperaba en una habitación segura, probablemente aterrorizada a pesar de las garantías de los guardias de seguridad. Involucrarse en una conspiración corporativa no era su lucha, no era su mundo. Había dejado atrás la violencia al regresar de Afganistán, prometiéndole a Sara en su lecho de muerte que mantendría a su hija a salvo de la oscuridad que había visto. Sin embargo, Sombra yacía sangrando a su lado, herido protegiendo a una desconocida. Demostrando la clase de lealtad que exigía reciprocidad, la respiración de Sadou se había vuelto superficial, la sangre acumulándose bajo su hombro, donde el cuchillo de Corbin había dado en el blanco. Las manos de Nathan exploraron la herida con delicada pericia, sintiendo un inmenso alivio al darse cuenta de que la hoja no había tocado órganos vitales. Pero el perro necesitaba atención médica inmediata, y el servicio de emergencias de Sterling Tower estaba desbordado por el caos. Serena hizo una llamada por teléfono, con su voz de directora ejecutiva interrumpiendo las objeciones, exigiendo que su médico personal viniera de inmediato. Con o sin experiencia veterinaria. La habitación segura donde esperaba Audrey estaba 3 pisos más arriba, pero Nathan no podía dejar a Sadou. Serena comprendió su dilema e hizo otra llamada, organizando que trajeran a Audrey con escolta de seguridad. Mientras esperaban, ella se sentó en el frío suelo de hormigón, con el vestido de diseñador arruinado, y habló sobre la soledad en la cima, sobre las batallas en las salas de juntas donde los aliados se convertían en enemigos por las acciones. Preguntó por la esposa de Nathan. Su vida antes de esta mañana lo había transformado en su protector. Audrey llegó con 2 guardias de seguridad corriendo hacia su padre a pesar de sus intentos por mantener el protocolo. Jadeó al ver la sangre en su camisa, pero la ignoró para arrodillarse junto a Sadou. Sus pequeñas manos acariciaron suavemente su pelaje. La cola del perro se movió débilmente, su deber temporalmente suspendido por la comodidad del tacto infantil. Serena observaba el cuadro familiar con algo parecido a la envidia, viendo vínculos que ningún éxito corporativo podría comprar. Nathan sostenía a su hija con su brazo sano mientras mantenía presión sobre la herida de Sadou, un acto de malabarismo entre amor y necesidad. La conversación giró hacia los siguientes pasos, hablados en código para Audrey. Serena insistió en que esto no terminaría con la muerte de Corbin, que Clinton Hall tendría contingencias, planes de contingencia para intentos fallidos de asesinato. Nathan estuvo de acuerdo. Su mente táctica ya estaba considerando las posibilidades. Un golpe corporativo requería más que un tirador. Necesitaba acceso interno, manipulación tecnológica, maniobras legales. Estaban lidiando con la corrupción sistemática, no con un solo malhechor. El sacrificio de Sadou había evitado el asesinato, pero no había abordado la enfermedad subyacente. El teléfono de Nathan vibró con un mensaje de Enoch Flynn, su contacto en el FBI, quien lo había ayudado a pasar de la vida militar a la civil. Nathan había enviado un breve mensaje durante la persecución, y Enoch ya estaba movilizando recursos. El asesinato corporativo era competencia federal, especialmente cuando involucraba comercio interestatal e infraestructura de energía renovable. Pero necesitaban pruebas más allá de las palabras de un moribundo. Necesitaban pruebas que pudieran enfrentarse en los tribunales al ejército de abogados de Clinton Hall. La búsqueda de pruebas comenzó en el centro de seguridad de la Torre Sterling,
donde la autorización militar de Nathan aún tenía suficiente peso para permitir el acceso. La presencia de Serena aseguró la cooperación de los guardias que, de otro modo, se habrían mostrado evasivos. Revisaron las grabaciones de vigilancia de la semana anterior, buscando anomalías en las apariciones de Corbin como contratista. Sadow, vendado pero con movilidad gracias al tratamiento médico, insistió en acompañarlos. Su nariz seguía siendo valiosa a pesar de sus heridas. El descubrimiento provino de una fuente inesperada: los registros de entrada automatizados del edificio. Cada pasada de credencial se registraba con fecha y hora, creando huellas digitales que contaban historias. Nathan notó una anomalía. Una placa de contratista había accedido al baño del vestíbulo a las 2:13 de la madrugada hacía 3 días. Permaneció dentro exactamente 12 minutos y no se programó ningún mantenimiento. No se presentaron órdenes de trabajo. La marca de tiempo coincidió con un punto ciego en la cobertura de la cámara. Un fallo que duró exactamente 15 minutos. Serena extrajo registros corporativos usando sus códigos de anulación de SEO para acceder a archivos que Clinton Hall consideraba privados. Encontró registros de comunicación entre el asistente personal de Clinton y un número registrado a nombre de una empresa fantasma en Delaware. Los mensajes estaban codificados, pero surgieron patrones. Referencias a servicios de limpieza y periodos de mantenimiento que coincidían con la presencia de Corbin en el edificio. Las transferencias financieras coincidían con las fechas, enrutadas a través de 3 cuentas en el extranjero antes de llegar a destinos desconocidos. La contribución de Sadow se produjo cuando alertó sobre un cubo de basura en la oficina de seguridad. Dentro, envuelto en toallas de papel, había un paño ensangrentado que emanaba disolvente industrial. El jefe de seguridad lo reconoció como un trapo de limpieza del piso 15, donde se había producido la fuga de agua simulada, pero este se había usado para limpiar otra cosa. Residuos de pólvora y lubricante de armas, limpiados apresuradamente de las manos que se habían preparado para la violencia. El ADN coincidiría más tarde con el del asistente de Clinton Hall, lo que situó a otro conspirador en la escena. El servidor de correo electrónico del edificio reveló la pieza final: una orden de trabajo para el mantenimiento de ascensores, archivada a nombre de la empresa de Nathan, pero con sutiles modificaciones. La dirección IP, rastreada hasta la red doméstica de Clinton, enviada fuera del horario laboral, cuando creía que nadie se daría cuenta. Su intención era desviar la atención, potencialmente incriminando a Nathan si el asesinato tenía éxito. El trabajo técnico descuidado sugería la edad y la arrogancia de Clinton. Asumiendo que su puesto en la junta directiva lo colocaba por encima de toda sospecha, Nathan se coordinó con Enoch Flynn, introduciendo pruebas a través de canales cifrados mientras mantenía la seguridad física en la Torre Sterling. El FBI actuó con discreción, construyendo casos contra múltiples conspiradores simultáneamente. Pero Clinton Hall no había terminado. Sus registros telefónicos, citados judicialmente en cuestión de horas, mostraban llamadas frenéticas a otro número rastreado hasta una banda de mercenarios de Baltimore. Acorralado, Clinton activó lo que llamó el Plan B. Aunque los detalles seguían sin aclararse, el segundo ataque se produjo camuflado en suministros médicos. 3 hombres con uniformes de reparto llevaban tanques de oxígeno al ala técnica de la Torre Sterling, reclamando un reemplazo de emergencia para el centro médico del edificio. Su documentación estaba impecable, sus uniformes auténticos, su comportamiento profesional. Pero Sombra, a pesar de sus heridas, detectó el mismo olor erróneo que le había salvado la vida a Serena. Aceite para armas mezclado con algo más afilado, más peligroso. Explosivos. Nathan reconoció el engaño al instante al ver la orden de trabajo. El nombre de su empresa tenía una letra mal escrita. La misma alteración de la solicitud falsificada de mantenimiento del ascensor. No eran tanques de oxígeno, sino bombas sofisticadas diseñadas para destruir las granjas de servidores de la Torre Sterling, y convenientemente, toda prueba de la corrupción de Clinton. Los mercenarios habían cometido un error. Supusieron que un perro herido y un mecánico no notarían detalles que la seguridad profesional podría pasar por alto. La emboscada fue necesariamente improvisada.
Nathan colocó al resto del personal de seguridad leal en la entrada de servicio mientras él y Shadow esperaban en un pasillo contiguo. Serena había sido trasladada a un lugar seguro, pero se negaba a alejarse. Monitoreaban los eventos a través de cámaras de seguridad. Cuando los mercenarios entraron, confiados en su disfraz, se encontraron rodeados. El primer hombre buscó un arma oculta, pero Shadow, con el hombro herido y todo, lo derribó antes de que su mano vaciara su bolsillo. La pelea fue brutal y breve. El entrenamiento militar de Nathan se enfrentó a mercenarios profesionales en espacios reducidos. No había lugar para armas sin riesgo de detonación explosiva. Shadow luchó con una lealtad desesperada, protegiendo a su manada con dientes y determinación. Un atacante logró sacar una pistola, disparando 2 veces antes de que el codo de Nathan le diera en la garganta. El primer disparo salió desviado, destrozando el equipo informático. El segundo rozó la cadera de Shadow cuando el perro se interpuso entre el pistolero y un guardia de seguridad. El pastor alemán cayó con fuerza, pero su sacrificio le dio a Nathan la oportunidad de terminar la pelea. El FBI llegó cuando el último mercenario cayó. Enoch Flynn lideraba un equipo táctico estacionado en las cercanías desde la primera llamada de Nathan. Desactivaron las bombas con precisión metódica, encontrando suficientes explosivos para arrasar la mitad del edificio. Clinton Hall fue arrestado en la bodega de su mansión, intentando destruir discos duros con bourbon caro y un martillo. Su asistente fue sorprendido en el aeropuerto embarcando en un vuelo a un país no extraditable. El equipo mercenario, aunque aún consciente, denunció a su empleador de inmediato. Criminales profesionales sin lealtad a los pagos fallidos. Las consecuencias se desarrollaron durante semanas, pero los momentos cruciales ocurrieron en el vestíbulo de la Torre Sterling. Serena ofreció una conferencia de prensa donde anunció reformas integrales, agradeció al FBI por su rápida actuación y presentó a Nathan Carter y Shadow como los héroes que habían evitado la catástrofe. Habló sobre la corrupción en las empresas estadounidenses, sobre la necesidad de transparencia y sobre la amenaza de las energías renovables para los intereses arraigados. Pero su mirada se mantuvo fija en Nathan y Shadow todo el tiempo, viendo más allá de las cámaras, hacia algo más personal. La recuperación de Shadow requirió 2 cirugías y 6 semanas de rehabilitación. Nathan convirtió su garaje en un centro de fisioterapia, instalando rampas y superficies acolchadas para que el perro recuperara sus fuerzas. Audrey se convirtió en la enfermera de Shadow y le leía sus libros escolares, convencida de que la educación aceleraría la curación. Las facturas médicas habrían llevado a Nathan a la quiebra, pero llegaron pagadas por adelantado. La firma de Serena en cada factura. Cuando él intentó negarse, ella le recordó que Shadow le había salvado la vida 2 veces y que ninguna cantidad de dinero podría pagar esa deuda. El juicio de Clinton Hall se convirtió en noticia nacional, exponiendo una red de intentos de asesinato corporativo en múltiples industrias. Su condena derribó a otros 3 miembros de la Junta y a una docena de cómplices. Las reformas de Serena se llevaron a cabo sin oposición, transformando a Sterling Industries en un modelo de gobierno corporativo ético. Instituyó protocolos de protección para denunciantes, creó una junta de supervisión independiente y estableció un fondo para familias afectadas por la violencia corporativa. Nathan luchó con la fama que nunca había buscado. Su taller mecánico se llenó de clientes que querían conocer al perro héroe. Aceptó un puesto de consultoría en Sterling Industries, revisando protocolos de seguridad y capacitando al personal en detección de amenazas. El trabajo pagaba lo suficientemente bien como para asegurar el fondo universitario de Audrey, pero lo más importante era que lo mantenía cerca de Serena. Su relación evolucionó lentamente, basada en un trauma compartido y respeto mutuo, sin apresurarse hacia lo que ambos reconocieron como inevitable. La escena final ocurrió 6 meses después en el renovado vestíbulo de Sterling Tower. Los cristales rotos habían sido sustituidos por paneles reforzados con grabados de un pastor alemán de perfil. Sombra, completamente curada, aunque moviéndose con la cuidadosa dignidad de un guerrero con cicatrices honorables, jugaba con Audrey cerca de la fuente. Nathan y Serena observaron desde la cafetería, mientras el café se enfriaba mientras discutían la última evaluación de amenazas. Había recibido amenazas de muerte de cabilderos petroleros,
pero la presencia de Nathan se había convertido en su escudo. Sombra a su guardiana, Audrey, su alegría inesperada. El edificio vibraba con un propósito renovado. Empleados que se mueven con confianza a través de espacios que alguna vez estuvieron marcados por la violencia. Los guardias de seguridad reentrenados por Nathan mantuvieron la vigilancia sin paranoia. Sadou tenía su propia placa. Ahora, oficialmente designado como perro de seguridad jefe de Sterling Industries, un título que venía con cobertura dental y un subsidio de alimentación premium. Lo llevaba con orgullo en un cuello nuevo y patrullaba el vestíbulo con dignidad profesional, interrumpido solo por la llegada de Audrey cada tarde. Serena también había cambiado. La personalidad de la Reina de Hielo se funde en algo más cálido y auténtico. Cenó con Nathan y Audrey 3 noches a la semana, aprendió a trenzar el cabello y ayudó con la tarea. Su ático, que alguna vez fue una fortaleza solitaria, ahora resonaba con risas y patas de perro sobre la madera dura. Las reuniones de la junta continuaron. Las batallas medioambientales continuaron, pero ella ya no luchaba sola. Nathan estaba a su lado. Fuerza silenciosa, equilibrando su feroz ambición. Sombra a sus pies. Siempre vigilante. La historia podría haber terminado en tragedia. La muerte de un director ejecutivo aparece en los titulares antes de ser olvidada. En cambio, se convirtió en leyenda dentro de Sterling Tower. Un recordatorio de que la lealtad trasciende las especies. Ese coraje se presenta en formas inesperadas. Que a veces la salvación llega sobre 4 patas con dientes afilados y una capacidad ilimitada de amar. Sadou había hecho más que detener un asesinato. Creó una familia a partir de extraños, generó confianza a partir de la violencia y demostró que los vínculos entre humanos y perros reflejan lo mejor de ambas especies en un mundo donde la lealtad se puede comprar y vender en las salas de juntas. Recuerde que el verdadero coraje no tiene precio. Y a veces nuestros mayores protectores caminan sobre 4 patas pidiendo nada más que amor a cambio de su devoción.